nosotros nos vamos a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque José Antonio decía que Cataluña era un problema sentimental y porque mañana, como usted sabe, hay manifestación popular de catalanes españoles en Barcelona. ¿Para qué? Para protestar por la derogación del delito de sedición, vale decir, para protestar contra la consagración por ley de la rebelión contra el Estado. Es una cosa alucinante. En un instante va a venir aquí Javier Horcajo. Cuando me digáis, va a entrar ya, entra Javier dentro de un instante, al que agradecemos, por cierto, infinito, que después del día que ha llevado hoy pueda estar con nosotros, porque ha aparecido en Libros Libres un libro que se llama Cómo dejé de ser nacionalista, prologado por Alejo Vidal Cuadras, claro, nuestro Alejo, y donde, entre otros, firma Javier Horcajo, el gran Javier Horcajo. Y Javier, que lleva, usted lo sabe porque nos sigue, pero Javier lleva años y años publicando, pues el primero que empezó a publicar cosas sobre Pujol y el pujolato fue Javier Horcajo. Y las suciedades de Pujolandia fue Javier Horcajo. Y quien más se ha significado en una clara afirmación de cómo se puede, es más, cómo solo se puede ser catalán y español al mismo tiempo, es Javier Horcajo. Y para nosotros, pues es un orgullo y una satisfacción. Javier Horcajo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí. Un nuevo libro, en Libros Libres. Bueno. Con Alex, que también... Alex es otro catalán de estos también. Sí, señor. sí, desde luego. Bueno, pues es el impulso de Alex el que nos ha llevado a escribir a 9 personas distintas que se dedican a diferentes cosas. ¿Por qué dejaron de ser nacionalistas? Yo solo puedo hablar de mi caso. Claro. En mi caso, yo no fui nunca nacionalista. Yo lo que sí hice fue trabajar para un periódico que entonces era catalanista, que es otra cosa, no, en fin. Sí, yo formé parte de la redacción del diario Avui, un diario que nace por suscripción popular y que cuando yo entro, no sé, supongo que un poco antes y supongo que durante y también después, estuve allí casi 5 años, se convirtió en un periódico nacionalista, se autodefinió como periódico nacionalista. Naturalmente fue una definición de la empresa editora en la que para nada tuvo en cuenta a los que trabajábamos allí, a los redactores, al cuerpo de redactores, ¿no? Pero bueno, eso la verdad es que no me gustó. No me gustó porque, bueno, pues Convergencia se hizo dueña de aquel medio que languidecía económicamente, inyectándole dinero pues para pagar las nóminas, dinero que a veces venía de casinos de Cataluña, o así lo buscaba la policía en aquella época, ¿no? Entonces yo sí viví intensamente desde las páginas de un periódico que se autoproclamaba nacionalista el caso Banca Catalana, ¿no? Un caso que, quiero recordar, se termina con un pacto entre Roca Junyent y Felipe González para exonerar de responsabilidades a un Pujol que se enroca en la bandera, que sale a la plaza de San Jaime, que convence a los catalanes de algo que hasta sus últimos días perduró. El que ataca a Pujol ataca a Cataluña, ¿no? Yeah. Bueno, y Pujol y Roca supieron poner las primeras traviesas de un camino que fue el camino de hacer de bisagra y de hacer que los diferentes gobiernos de España pasaran por el trágala del nacionalismo para cualquier cosa que se les podía pues venir en gana a producir desde el punto de vista político, cosa que ahora pasa con Esquerra y con Sánchez de la misma manera. Entonces, bueno, mi vida periodística en el Avui fue interesante. Yo llegué a ser subdirector de aquella casa y en una de los interinatos en los que cambiaban de director y ya llegaban directores que habían sido altos cargos de la Generalitat a dirigir el periódico, a eso también llegaron. Bueno, pues tuve una diferencia que me echó de cualquier posibilidad de seguir en la vía de un periódico nacionalista. La circunstancia no menor para mí fue que el presidente de la empresa editora, Antoni Subirà, que era un político de Convergencia, además pariente de Pujol, era presidente también de la empresa editora de este medio donde yo trabajé. Y este hombre, después de haber mantenido pues, una discusión en torno a un asunto administrativo, cuando ya me iba del despacho,
me dirigió una mirada con las gafas en la punta de la nariz, que todavía lo veo ahora, y me dijo, ¿pero usted por qué se toma tantas molestias? Si llamándose Horcajo ya sabe que no será nunca director de este periódico. Bueno, yo en ese momento me despedí del periódico de forma más o menos abrupta, da igual el comentario que yo pudiera hacer, pero entendí esto de la xenofobia. Esto era en el año 89. Yo estuve del 84 al 89 cerca de esta gente, ¿no? Y como habéis visto en una fotografía, pues tenía habituales encuentros con Jordi Pujol, a veces profesionales y a veces a título de simpatía que me tenía el político Pujol, que era un tío de gran formación, que se leía 5 o 6 periódicos internacionales todas las mañanas. Que hablaba alemán perfectamente. Bueno, sí, claro, se educó en un colegio alemán, pero hablaba, yo le he visto hablar en público con 300 personas delante, en inglés, en francés, en italiano. O sea, un tío que intelectualmente era interesante. Me llamaba para preguntarme qué me parecía lo que habían decidido hacer en Alemania Helmut Kohl, o qué me parecía a mí el planteamiento. Qué listo. Sí, qué sí. listo. Y A ti te llama un día un presidente tipo Pujol para decirte, Fuster, ¿qué te parece lo que está haciendo Ron DeSantis? Imagínate que te llama mañana Feijóo para preguntarte, Fuster, ¿qué te parece lo que está haciendo Ron DeSantis? ¿Te desarmas? Claro. Pues sí, yo le tuve respeto intelectual hasta que descubrí, que también lo cuento en el libro, una anécdota central, ¿no? Que es que yo ya no trabajaba en el diario Avui, me liberé, me fui a trabajar para medios... ¿No te chocó muchísimo? Es que a mí me ha chocado un montón. La frase esa que te dijo... Es el apartheid sudafricano. Pero ¿te chocó? ¿O lo esperabas o era una cosa normal? No lo esperaba, era un poco gratuito, pero casi que lo agradezco porque me... Porque las cartas boca arriba, tú. Efectivamente, efectivamente. Bueno, a pesar de todo, y ya fuera de la UI, trabajando para un medio que era Diario 16, a mí me llegaron unos papeles conforme unos socios del hijo, el famoso Jordi Pujol Ferrusola, entonces un desconocido, pues estos empresarios decían que el hijo de Pujol los había estafado. Yo pedí una cita con el padre en la inocencia de que los padres a veces no son responsables de lo que hacen los hijos. Bueno, fui allí y le dije, oiga, mire, yo creo que los padres a veces ignoran las cosas que van haciendo los hijos y mire, ve estos papeles, señalan a su hijo mayor como una especie de delincuente económico, ¿no? Bueno, no sé lo que le dije, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo fue su respuesta. La respuesta fue un gruñido. Así, ¿eh? Y desde ese momento no volví a ver a Jordi Pujol nunca más, en personal, ¿no? Y bueno, a mí se me cayó otro velo porque descubrí que los Pujol, en el 89, eso no lo sabía nadie, eran un clan. Y que estaban todos perfectamente en el negocio. Y su negocio era utilizar las armas que les dio la política, el voto de la gente, para hacer esto que ahora hay algunos economistas que definen como élite extractiva. ¿Sí? Bueno, una definición perfecta porque encaja perfectamente en el marco, ¿no? Que la familia era perfectamente... Participaban todos del criterio de que Cataluña es suya y por lo tanto esquilmarla pues es un derecho casi de pernada, ¿no? Y ya conocedor de eso, pues dediqué mi vida periodística mientras estuve en Cataluña a descubrir pufos de convergencia y de unión de ambos. ¿Y no te faltó trabajo? No me faltó trabajo, efectivamente. Y luego pues actué periodísticamente de forma bastante llamativa contra algunos de sus monstruos. El monstruo judicial, que era Luis Pascual Estivill, el monstruo económico, que era Javier de la Rosa, y otros cuantos monstruos más en fin, que... Esto es interesante, porque la operación que tú estás describiendo, a mí me parece que es lo que ahora, visto con la perspectiva del tiempo, claro. En 1984 yo no creo que mucha gente tuviera la intuición. No la tenía. Es la de un núcleo de poder que se presenta abiertamente como heredero del más constructivo regionalismo catalán de la Restauración, ¿verdad? Incluso con Taradellas redimido después de haber rectificado. El alma de la burguesía catalana. El alma del seño, ¿verdad? Bueno, y que poco a poco va construyendo una tela que fundamentalmente pasa por la ocupación del poder de facto.
Sí. porque ellos entran con sus banqueros, con sus empresarios, con la No, no, seducción no. sobre la oligarquía catalana, con sus jueces. No entran con, sino que los construyen pacientemente. Bueno, o sea, más a mi ellos lo que favor. hacen es meter un gas en la sociedad, un gas que quiere, que aspira a tenerla controlada al 100%, no basta con tenerla controlada ni al 50, ni al 40, ni al 60, necesitan todo. No les basta con tener controlado al equipo de fútbol del Cornellá, quieren el Hospitalet, quieren el Español, quieren el Barça o los colegios profesionales o las asociaciones corales que tienen gran predicamento en Cataluña y que no les basta con tener el Orfeo catalá, quieren el de Gracia, el de Sants, todos comiendo del alpiste puyolista en este caso. Yo digo siempre que muchos madrileños van a Cataluña y vuelven de Barcelona bastante admirados y les digo, sí, es un sitio muy bonito en el que se han pasado con el cloro y esto ha hecho que murieran los peces. Bueno, pues esa es el gran elemento del puyolismo, fue ese control social exigentísimo en el que, pues al final de la ejecutoria de Pujol, que salió reconociendo tener fondos en Andorra, como sabéis, pues al final ya todo era convergente, daba igual con quién hablaras, que si ocupaba una posición de poder en Cataluña o pagaba Convergencia o estaba liquidado. Eso era así en el ambiente económico, pero en el ambiente cultural, pero en el ambiente literario, pero los grandes disgustos de Pujol eran, uno, que después del desayuno fuera alguien del departamento de enseñanza y le dijera, oiga, president, que eran muy devocionarios y le llamaban president, ¿no? Oiga, president, los niños de la inmersión lingüística, cuando salen al recreo, juegan en español. Claro. Otro disgusto para Pujol, que yo he visto en directo. Presidente, oiga, ¿y los escritores catalanes más traducidos y más admirados, quiénes son? Y uno le decía Carlos Ruiz Zafón y otro le decía Ildefonso Falcón. Y digo, coño, pero si estos dos escriben en español, ¿no? ¡Qué desastre! Bueno, esa es la singularidad. Una singularidad de opresión, y vuelvo a lo del apartheid, en el que la mitad de la sociedad catalana, que son castellanohablantes, que aprecian la lengua catalana, muchos de ellos, que se han educado y conocen el catalán y no tienen problemas en utilizarlo, pero que saben que están condenados a vivir una vida de paga impuestos aquí, trabaja como un burro aquí y aprende que no serás nada aquí, que es lo que me vino a decir a mí Subirá en una breve conversación que fue muy esclarecedora para mí, que bueno, pues vino a ser lo que al final acabó siendo, pues un movimiento totalitario y un movimiento que se aprovechó y muy mucho de la generosidad de los castellanohablantes en Cataluña. Por ejemplo, yo no he visto una pintada en Cataluña nunca que exija, oiga, queremos bilingüismo, que es lo que dice la Constitución, por otra parte, ¿no? En cambio, he visto miles de pintadas de un tío que tiene una empresa, un negocio que en la puerta pone comestibles, se lo engorrinaban todo con rótulos de en catalá, charnego, fora charnego y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que eso lo explica bastante, ¿no? José Antonio. Sí, bueno, a mí los libros sobre catarsis y tal, estas caídas de caballo me parecen fascinantes, o sea que me lo voy a leer, ¿eh? De conversiones. Ah, bueno, Sí, hay claro. una cosa que se me ha olvidado decir. De los 9 que contamos nuestra historia personal, por los 9 hemos sido antinacionalistas ya de por vida, ¿no? O sea, el virus aquí no va a entrar, ¿no? De los que llevamos muchos años leyendo lo que escribes, escuchando todos tus programas, siguiendo fielmente, ahora más he perdido en Cuba, sabemos todo esto que nos estás contando. Porque Sí, lo sabemos muchas veces. Ya, sobre todo en esta casa, que yo me acuerdo cuando llegué en 2010 o algo así, que yo no veía más que catalanes por todos lados. Es verdad. Sí, se hablaba catalán en Se hablaba esta casa, catalán en ¿verdad? esta casa, era una pesadilla. Además, el presidente era diputado, había sido diputado catalán y lo estaba todo el día. Aquello era increíble, solo había catalanes casi. Al frente, no digo al mando de esta casa, catalanes. Sí, recuerdo. Muy bien, además, fenomenal. Y la pregunta que te hago es, nosotros te escuchamos, te leemos, sabemos todo lo que sabemos de Cataluña, en muy buena parte es gracias a ti. Pero sabemos también que en Cataluña todo esto, de alguna manera, también lo saben.
Digo los nacionalistas. Lo de Jordi Pujol es tan evidente que no hay otra. Está claro que sí. Entonces, la pregunta es, cambiando el título del libro, ¿por qué siguen siendo nacionalistas? Bueno, para muchos es un rédito. Ser nacionalista hoy en Cataluña es una garantía de que ellos no te van a dejar tirado nunca, ¿no? Eres de los suyos, es la cosa nostra. Yo hice un libro que se llamaba La Pasta Nostra, La Pasta Nostra. que es el que explica, lo que explica es muy obvio y muy evidente, ¿no? Han convertido esto en una especie de negocio solo para para abonados. los beneficiarios de esta sociedad, que volvemos al apartheid, somos los blancos de esta sociedad, ¿no? Tú te acuerdas de aquella serie, ¿no? Sí. Te llamas Toby, no, Plas, me llamo Punta Quinte, te llamas Toby, ¿no? Pues es un poco eso, pero con otros modos, ¿no? ¿Te acuerdas cadenas de aquella? Yo es que siempre, no es que me acuerdo, o sea, siempre me pongo como ejemplo aquella mujer que estaba, cuando se proclama la República Catalana, está así, el meme y 10 segundos después está hundida. Esa persona no parece una persona corriente, normal, que posiblemente tenga un trabajo normal y que tendrá una familia más o menos normal. Una dieta adorable. Es una dieta adorable y que será y que posiblemente no necesite nunca que nadie la rescate, la salve o la acompañe siempre. Esa persona es la que me preocupa. Vamos a ver, esto es culpa del Gobierno de Madrid, de los gobiernos de Madrid. O sea, esto de Cataluña se arregla en un pis-plas. Por aquí pasan 8 o 10 personas, algunas... Uno de ellos el que firma el prólogo al libro, Alejo Vidal Cuadras, ¿no? Pero mira, vamos a ver, si tú le dejas a alguien la actuación de la alta inspección del Estado, resuelves lo educativo en 5 años. Sí, señor. Puede que la resuelvas en 10, pero es igual, la resuelves. ¿De dónde reciben información? Claro, esto es un ejercicio de ingeniería genética. Si tú todo lo que te informa allí es algo que autoriza la Generalitat, va a ser algo nacionalista. Si no, no vas a tener autorización para una simple radio o para un simple programa de televisión, ya no digo una cadena, ¿verdad? Si el Estado decide utilizar en otro sentido, y aunque sea en lengua catalana, que eso no tiene ningún problema, tu Radio Nacional, tu Televisión Española y tu Agencia EFE, para que la gente pueda disponer de 2 relatos, y tú desapareces de ahí alegremente y lo llenas de comisarios políticos, todos ellos independentistas, y acabas haciendo una televisión española, una radio nacional y una EFE que no son para nada útiles en ese sentido, sino que están precisamente irradiando nacionalismo también, pues al final la tieta... Oiga, pues al final es que la independencia, claro, la independencia, porque es lo que desde la mañana a la noche yo me acuesto conociendo. Y ahí falta pues otra visión de lo que está pasando en Cataluña y fuera de Cataluña. Eso, pues ahí España también ha hecho dejación, incluso de proteger a personas. Ahora estamos viendo lo de los padres del 25%, que ya ves tú qué cosa el 25%, ¿no? Bueno, si tú dejas tirado a la señora que no da las llaves para poner las urnas en su instituto, si tú vas dejando tirado sistemáticamente al que desde allí levanta la voz, la situación ahora de Cataluña es peor que nunca. ¿Es irrecuperable? Hombre, no podría yo certificar eso. Creo que si damos con las personas y sobre todo con el espíritu político de quererlo recuperar, que es lo que falta, y lo más grave, pues entonces será irrecuperable. No, lo ha dicho, es lógico que sea recuperable. En 5 años pero recupera la educación. Una cosa, un aspecto, pero... No, empieza por ahí y lo recupera. En general, hace mucho tiempo está fuera de allí, vamos, es decir, la presencia del Estado español, ¿no? Carlos, en general no hay ninguna autonomía en España donde haya 1 millón de huérfanos políticos. Tan solo Cataluña. 1 millón de huérfanos políticos. Los que fueron a votar a Ciudadanos, los que fueron a votar al PP, los que fueron a votar a otras cosas que han aparecido a lo largo de todos estos años. Y al final las han dejado morirse por razones diferentes, de acuerdo, sí, por razones diferentes. Pero ahora, el día que se convoque elecciones en Cataluña, para muchos es un drama. Porque no saben a quién votar. Porque no hay nadie allí que de una manera de frente y por derecho les diga, oiga, no, esto no. Claro, y ese es el verdadero drama. Para que las cosas empiecen a cambiar, que estuvieron a punto de hacerlo con ese 1 millón de votos o de personas que salieron a la calle
contra la independencia, pues bueno, eso tiene muy difícil rearmarse, muy difícil porque no tienen una opción política que heredando eso diga, bueno, podemos ganar, ¿no? Todavía tienen la mayoría social. Es posible que la pierdan, ¿eh? Incluso no ganando, simplemente teniendo a alguien que te haga de valladar, de bueno, tampoco, ¿no? Que también para eso está una oposición. Es decir, que hay que actuar, y esa es la cuestión. Y para actuar, primero hay que reflexionar. Y para reflexionar, primero hay que formarse. Y para formarse, porque dejé de ser nacionalista. El libro que Javier Horcajo y otros compañeros, con prólogo de Alejo Vidal Cuadras, publica Libros Libres, la editorial de Alex de Rosada, que desde aquí mandamos un fortísimo abrazo, porque es un gran tipo, Alex, en fin. Es una fiera, es un valiente. Una fiera absoluta. ¿Y qué le voy a contar? Pues si está el maestro Horcajo, ya se puede imaginar lo que será este libro. Digno de leerse con toda seguridad. Javier, mil gracias. Un placer.